atrio de la iglesia que tenemos a nuestras espaldas y, y vamos a continuar con lo que estamos hablando de la hacienda de la compañía para darle este pequeño término y poder seguir con lo que ya es la historia de la iglesia. Así que pues nos estabas comentando. Bueno, entonces estábamos con el asunto y el tema de la importancia antes de la llegada de Íñigo Noriega. Y pues ya, Íñigo Noriega hace como había comentado, la negociación agrícola con su hermano Remigio, y va a ser, digamos, como que el centro de toda la actividad, el centro de toda la cuestión de las haciendas, ¿no? Algunos autores llaman que esto era un viñedo, era el vergel de toda la zona, ya que pues Íñigo Noriega, a través de la hacienda de Jico, va a tener ranchos, va a tener haciendas, y bueno, finalmente, como habíamos visto, pues gracias al ferrocarril que aquí a unas espaldas les comentaba pasaba, pues es como logra mover su producción. Entonces, pues digamos que esa es la parte de las haciendas, y pues no sé qué otras preguntas tengas. Pues ya pasamos un poco de lo que fue la importancia de la plaza, que hoy en día todavía está, pero ya un poco menos a llegada a lo que era la venta del maíz y demás productos que intercambiaban. Ya pasamos con las haciendas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la iglesia. Bueno, como te había comentado, bueno, Chalco está compuesto por 4 barrios antiguos: La Conchita, San Antonio, San Francisco, San Sebastián. Y lo que llama la atención es, bueno, de este lado tenemos a la calle Guerrero, y hasta ahí digamos que llegaba la población. La primer colonia, si bien es cierto, es la colonia Equidal, que está de este lado, pero todo el núcleo de población se concentraba hacia lo que eran los barrios, no tanto un poco hacia lo que es actualmente. Como bien decías, estamos pues ya en lo que es la iglesia, la parroquia de Santiago Apóstol, y pues es el tema que nos corresponde en esta parte del programa. Y bueno, pues esta iglesia es construida por los franciscanos. Ahí se alcanza a ver, bueno, ya con las tomas que hagan con detenimiento, el cordón franciscano. Posteriormente los agustinos retoman la administración de la iglesia, pero originalmente es franciscana. Del lado derecho está el exconvento. Digamos que esta iglesia tiene 3 etapas, yo diría, de construcción. La más antigua es la parte del exconvento, que junto con la Casa Colorada, como comentábamos hace rato, van a ser edificios, uno por parte administrativo, económico, y uno por parte religioso. Y pues bueno, sabemos que hoy en día es muy importante la cuestión religiosa, pero imagínate en la época colonial, en la época prehispánica era mucho más, ¿no? Entonces construyen el exconvento, una iglesia muy sencilla. En la parte del exconvento hay algunas crónicas que ya para 1585 funciona el convento. El convento es sencillo, es más pequeño como el de Tlalmanalco, como hablábamos hace rato. El convento más importante de la zona, podría decirse, era el de Tlalmanalco, obviamente, y algunos conventos en el entendido de los franciscanos, ¿no? Porque sabemos que en la zona hay iglesias dominicas, hay iglesias de otras órdenes, pero en cuanto a los franciscanos, el convento más importante es Tlalmanalco, con la capilla abierta que tiene. Ameca Meca y Chalco son los que van a tener los conventos como punto de congregación para las indígenas, ¿no? Entonces, le decía, ya hay fuentes de que hay una pequeña iglesia, de que está el exconvento. Posteriormente, la parte de lo que va a ser el interior y la cúpula van a ser ya más o menos del siglo XVII. Y lo último que se termina de la parroquia, pues lo que vemos va a ser la fachada, o lo que le llaman el fronte, que es más o menos de 1780. No hay Elisa Vargas Lugo, que es una historiadora del arte, pues habla de que es una fachada muy sencilla. Si se dan cuenta, a diferencia de la otra parte, que es obviamente el barroco, pues esta ya es neoclásica. Entonces estas 3 etapas de construcción tiene la iglesia. Y bueno, ¿qué más se podría contar de la iglesia? Bueno, finalmente como comentábamos, hay un inventario por ahí de la época colonial. Tuvo retablos, tuvo casas de oro, pero lamentablemente en la revolución la iglesia es ocupada como cuartel.
se incendia, se bombardea, parte del ex convento, hay algunas fotos por ahí, que está en ruinas y solamente se rescata esta parte. Y pues bueno, es parte de lo de la historia de la iglesia. Bueno, tiene muchísimas reconstrucciones, renovaciones. El atrio pues en algunos momentos no tuvo nada, tuvo puentes, y en fin, el mismo atrio también ha cambiado entonces, pero pues finalmente está la iglesia. Y bueno, originalmente la advocación es en honor a Santiago Apóstol. Del otro lado está la capilla de la Virgen de Guadalupe, que es una advocación también que se le cambia, porque originalmente era San José, lo puedes ver en la entrada. Y bueno, pues igual que Chalco, bueno, hubo enfrentamientos en el centro. Toda esta parte del centro hay algunos periódicos que hablan de los enfrentamientos, obviamente, entre carrancistas y zapatistas. Sabemos que toda la zona ya habíamos platicado anteriormente de Chichitepec, toda la zona fue zapatista. ¿Por qué? Pues pasa la sierra del Chichinautzin y está Morelos, ¿no? Entonces, obviamente, y como comentamos anteriormente, toda esta zona hubo más o menos 45 haciendas. Entonces ya te imaginarás todo el descontento de los peones, la explotación, la usurpación de la tierra. Entonces fácilmente se van a unir al proyecto zapatista. Se dice que Zapata anduvo acá, ¿no? Que Zapata anduvo aquí en Chalco. Y obviamente pues imagínate el carrancismo va a sacar mucho a la también, que no zapatismo, lo podemos dudar tanto por la cercanía que teníamos, y lo vamos a volver a poner muy, muy en claro, la cercanía que tenemos con el estado de Morelos, ¿no? Digo, y no es como que posible. tan descabellado, ¿no? Porque yo te comentaba de los generales Everardo González y Antonio Beltrán. Everardo González fue el general que también peleó aquí en Chalco, que también dirigió. Se dice que por cuestión de la historia oral, que ya hablamos de la Plaza del Viernes, imagínate, 1914, que empiezan los movimientos 14, 15, 16, 17, se dan los mayores enfrentamientos en la zona. Y en un viernes de plaza llegan los carrancistas y empiezan a pelear con zapatistas, y se dice que pues hubo una gran matazón, corría sangre y todo eso. Entonces también hubo casas que se dañan durante la revolución, y en algún tiempo el ayuntamiento se va a Meca. Estamos hablando como por 1925, y se regresa el ayuntamiento a Chalco. Entonces pues es parte de, y como te comentaba, pues en la parte de enfrente, que hoy en día está el Mercado Viejo, anteriormente estaba la escuela Luis Turbina. Anterior, como te decía, había una plaza, la llamada Plaza Iturbide, que Íñigo Noriega da dinero. De este lado pues obviamente pues no es nada lo que hoy es Chalco, ¿no? Vemos las fotografías, pues hay calles empedradas, calles con tierra, casas obviamente de las diferentes épocas. Y bueno, en la parte también pues de lo que hoy es el jardín municipal, bueno, el jardín nada más era el kiosco, estaba el Mercado Viejo, y bueno, el lado del movimiento económico, la calle Guerrero que te comentaba, ¿no? Y finalmente pues la antigua presidencia municipal, que ya hemos hablado, viene o sea, imagínate de este lado, que es donde más o menos nos imaginamos toda esta parte, es donde llega Porfirio Díaz, ¿no? Donde llega a inaugurar los barcos de vapor, donde llega Íñigo Noriega, donde llega embajadores de diferentes países. Entonces toda la cuestión histórica, lo que también comentábamos, la presencia tanto aquí en Chalco y en Ayotzingo, que también es importante mencionarlo, la presencia de Fidel Castro y el Che Guevara. Muy cerca de ahí, como comentábamos, estaba la cremería del señor Álvaro Rivera, y el señor Álvaro Rivera, bueno, me comentan, es el que le da asilo, el que le da recursos a Fidel Castro y el Che Guevara, que obviamente, bueno, hay gente que dice que los veía en el Mercado Viejo y ahí los veía, pero no le daban la importancia, que la revolución cubana se fragó en Chalco, se planea en Chalco, pero finalmente en el rancho Santa Rosa es donde tienen ahí sus prácticas, donde van, donde vienen. Entonces pues vemos que pues nuestro municipio es un lugar de mucha historia, ¿no? Sí, realmente creo que ahorita con esta pequeña probadita, porque podríamos seguir platicando y hacer un programa muy extenso de esto, de Chalco, con la historia que conlleva, con todas las etapas que vivió, pues
es bastante, ¿no? Hoy en día pues es una pequeña probadita de lo que es el municipio, saliéndonos un poco del contexto de la fiesta, porque creo que también es muy importante, ¿no? Es algo que realmente se debe de tomar en serio, de tomar en cuenta, perdón, de tomar en cuenta y pues sí ponerle darle esa presencia que se merece. De hecho, bueno, ya no es tan importante la feria, pero bueno, era una de las ferias más importantes. Ya veíamos que Chiltepec ya tiene un lugar muy importante, sobre todo en la cuestión religiosa, no en la cuestión de las tradiciones. Lamentablemente en Chalco ya no se tienen los usos y costumbres. Platicábamos que, por ejemplo, se hacían juegos tradicionales, se hacía el palo encebado, se hacía el cerdo encebado, la carrera de caballos, que era todo un acontecimiento, ¿no? Las señoritas de ese momento, las más bonitas, las de abolengo, eran las madrinas, los jaripeos, unas jugadas de gallos se daban mucho. Los gallos, los toros, la misma procesión era totalmente diferente, era todavía hasta a mí me tocó de hecho que solamente por ejemplo los recorridos eran el día 25, hoy vemos que ya a partir de julio la imagen de Santiago Apóstol sale, pero a mí todavía me toca ver cómo el día 25 solamente salía la imagen de Santiago Apóstol, salía por los barrios, regresaba, salía con una milpa, lo que comentábamos también, era un carácter agrario. La gente pues ya más grande comentaba que pues, no había mucha gente. Lo que estábamos platicando hace un momento es que anteriormente si portaba milpas el patrón del lugar era porque se le daban las gracias, porque estamos en julio un mes donde llueve mucho, donde se da ese transcurso de la siembra, donde se da de la actividad agrícola, ya de la cosecha, ¿no? Ya casi de la cosecha, entonces se le daba gracias de esa manera, se le adornaba con milpas, los recorridos siempre, bueno, todavía se ha rescatado un poco, tapetes de alfalfa, acerrín de colores, sí, con figuras, anteriormente eran recorridos nocturnos, hoy en día varía, hoy ya en el día o en la noche, pero siguen haciéndose, ahora son más recorridos, ha crecido Chalco como Exacto. quiera, entonces hoy en día son más recorridos, se hace un poco más grande en ese aspecto, dura todo el mes, porque dura un mes la fiesta. Sí, y bueno, ¿qué más? Bueno, te comentaba también, por ejemplo, a 15 días antes de la feria sale lo que le llaman la manda, que es la imagen de Santiago Apóstol, pero en pequeño, y salía con carrizos, porque obviamente, pues, o sea, imagínate, 15 días antes estás como a principios de julio, todavía no hay, no hay milpa, no hay pues los elotes. Entonces salía lo que llamaba el convite y pues andaba recorriendo las calles del pueblo, porque era todavía un pueblo Chalco, y ya, como bien decías, ya el día 25 se venían a entonar las mañanitas, salía Santiago Apóstol el día 25 a recorrer el pueblo, pero con las milpas, ¿no? Con esta idea de dar gracias, porque obviamente pues ya platicamos la cuestión agraria, que fue muy importante para Chalco, o sea, el maíz, el frijol, y pues también la cuestión que no hemos platicado, la cuestión ganadera, ¿no? Si tú ves a Santiago Apóstol es un charro, entonces ¿por qué? Por remembranza a la cuestión y a la región. Y a la región, exacto. Entonces, pues eso ha cambiado un poquito. También cabe mencionar que había una bebida histórica había una bebida tradicional que era el pulque curado de tuna, que obviamente por las cuestiones de que había nopales, de la tuna a la roja, entonces había un pulque que era se llamaba el pulque de tuna, el de la tuna roja. Entonces hemos encontrado que también había cosas muy características durante la feria, ¿no? Obviamente pues se daba de comer, ya no tanto, hay gente que ya no hace tanto de comer en la fiesta, pero aquí hay que recordar que la fiesta se deja para el domingo. Sí. Por ejemplo, ahorita cae lunes 25, el domingo 24 se hace la comida. O algunos primero dejan pasar obviamente la festividad y la hacen el día 31. O sea, es lo que cabe mencionar, que son fiestas que no es el mero día, ¿no? Que se deja. Y pues bueno, igual los usos y costumbres comentan de cómo era
se adornaba la iglesia, por ejemplo, colgaban unos pendones, también ya no sirven, pero las esquirlas, que son las campanas que tocan, pues imagínate, a mí también me tocó cuando salía, se oía impresionante salir la imagen y con las campanas a todo el vuelo. Entonces hoy en día pues afortunadamente no se ha perdido como en otros lugares hacer los recorridos, hacer la veneración, la quema de castillo. Bueno, anteriormente también, por ejemplo, recuerdo que la cremería Chalco el día 25 donaba el castillo, pero se quemaban toritos. También los toritos son los toritos de quemarse, eran muy característicos en los gremios. Entonces pues al igual que nuestro municipio, también la feria ha pasado por varios cambios, pero bueno, pues es lo que tenemos. Y pues lo chistoso, pues, bueno, no lo chistoso, pues lo interesante es que no se pierda, ¿no? Obviamente la cultura, la historia, las tradiciones, usos y costumbres cambian de diferentes maneras, pero pues no se ha perdido todavía el culto a, ¿no? De hecho, eso es lo que se ha podido rescatar, así que pues fue un placer estar contigo una vez más, Emanuel. Esperemos que volvamos a tener otra oportunidad para platicar un poco más de esto, que realmente es muy extenso y nos gustaría llevárselos a ustedes. Entonces vamos a seguir, el día 31 vamos a grabar el recorrido, que es el que pasa por los barrios antiguos, San Antonio, La Conchita y San Sebastián. Vamos a estar cubriéndolo, les vamos a llevar también ahí de nuestra parte cómo se hacía antes, durante el recorrido. Así que amigos, nos estamos viendo. Así que nos estamos viendo hasta el próximo capítulo. No se olviden suscribirse, pulgar arriba y compartir con todos sus amigos. Hasta el próximo capítulo.